¿Qué opinas de los timbreos de ayer otra vez? Mira, no sé cuánta gente fueron a timbrear. Yo me imagino tocar los timbres en el municipio de Moreno. Pero, No creo que haya sido cierto. Me parece que fue una puesta en escena para que hoy haya un artículo en el diario Clarín, en el diario La Nación, alguna cuestión en las redes porque sociales. hay temas muy serios. Por eso no creo que haya realmente un timbreo, porque el gobierno no tiene legitimidad para salir a tocar timbres de manera, digamos, real, con sus militantes, menos Sí. con el presidente o la Y gobernadora. menos en esta situación, ¿no? No creo. Bueno. Me imagino, Pues una máscara. en su momento alguien había dicho que ya más que timbreo era rinraje. Claro, Es decir, sí, tocaban y el sí, después timbre del otro día. y tenían que correr porque con tarifazos que tenemos, pérdida de salario, de jubilaciones. Pero pasó eso. Lógico. Pasó. Por eso no lo digo claramente. Si uno ve, por ejemplo, exclusivamente lo que pasa con los jubilados, que vale como ejemplo, ¿no? Con el aumento que va a haber en septiembre, Sí. si uno toma el periodo de Macri que asumió hasta septiembre, la pérdida son casi 10 puntos. A propósito La de este jubilación es tema, muy baja, ¿no? el otro día estaba escuchando cómo se calcula aproximadamente, y esto se calcula 6 meses atrás, es decir, desde Lógico. julio del año pasado a diciembre del año pasado. Ese es el famoso 6% de ahora. ¿Qué va a pasar el año que viene? Pero espera, vamos por parte. Sí. Hasta, la misma pregunta que le hice al diputado. ¿Hasta dónde podría llegar el tema de los cuadernos? ¿Podría llegar a algún lado o se corta en algún punto? Yo creo que acá hay que diferenciar dos cosas en el análisis. Una es la manipulación de la causa, que existe. Sí. Por otro, si hubo o no corrupción. Yo estoy seguro que sí. Una cosa no quita la otra. Porque alguien viendo la manipulación de la causa, que es evidente, podría negar que hubo corrupción, y alguien, digamos, viendo que hubo corrupción, puede negar la manipulación de la causa. Sí. Conviene ver que las dos cosas existen de una manera muy clara. Existió en el gobierno pasado, y en el anterior, pero en el pasado de una manera muy clara, una especie de acuerdo con la patria contratista, donde los negocios que se hicieron en la obra pública fueron factuosos desde el punto de vista de los retornos que había, no hay ninguna duda. Yo en ese punto tengo absoluta convicción de que existió. Pasó la masacre de Once. Digamos, tenemos claro eso. A pruebas vistas, sí. Eso está, es a pruebas vistas. Ahora bien, dicho esto, tenemos una causa que no parece la intención realmente estudiar en conjunto lo que ocurrió. Yo no podría pensar que lo que existe acá es una fuerte lucha de intereses. En primer lugar, de intereses empresariales, por ver quién se queda la futura obra pública. Porque no hay tanta obra pública, la que hay se tiene que dividir de algún modo. Sí. Y acá hay un interés por quién se queda con esos grandes negocios que están por un lado. Y por el otro también una conveniencia política. No es casual que esto estalla justo cuando la crisis económica es más aguda que nunca, cuando estaba la denuncia sobre la corruptela del propio oficialismo en relación a los aportes de campaña, porque los aportes de campaña, lo más importante no se sabe. Se sabe quién no aportó. Sí. Pero acá falta decir quién sí aportó. Y si uno sabe quién aportó, posiblemente los que están en los cuadernos de la corrupción K son los mismos que aportaron a la campaña de Macri. Este arrepentido Goicoechea, que así se llama el principal empresario, el primero que se dio vuelta, figura en la campaña macrista con un aporte de 150.000 pesos. Es decir, que uno ve vasos comunicantes de esta patria contratista, bueno, el famoso primo Ahora, de Macri. ¿es ¿no? casualidad que la corrupción se haya llevado puesto, por ejemplo, un vicepresidente de Ecuador, un presidente de Perú, caso Odebrecht y ahora la Argentina? No creo que sea casual. Voy a lo siguiente. Primero por lo que acá se estaba diciendo. Yo no concuerdo la visión que recién expresaba, porque primero es comprar ya una hipótesis, ¿Cuál? que la corrupción esta que se está investigando tiene que ver con los aportes de campaña. Yo no me animaría a decir eso. Tengo serios motivos para pensar que no es así, que es mucho más vasto. Cuando asumió Néstor Kirchner, en el año 2003, él dio un discurso de Asunción ahí en el Congreso y dijo algo que nosotros le prestamos atención. Él dijo, yo vengo a refundar a la burguesía nacional. Pueden agarrar el archivo y ver su discurso. Ahora, ¿cómo se la refundó? En buena medida se la refundó, después de la quiebra del 2001-2002, con el presupuesto del Estado. Porque acá aparecen los empresarios como víctimas de la política, cuando en realidad la corrupción que existe, que es enorme, del gobierno anterior y de este gobierno, es la apropiación del presupuesto del Estado por parte de los empresarios. Hoy leí en un diario muy ligado al oficialismo que Carrió dijo, falta Benito Rogio, cuando estaban investigando. Sí. Y el viernes fue a declarar Benito Rogio. Sí. Ahora, Benito Rogio, en la ciudad de Buenos Aires, lo sepa la audiencia, tiene el subte bajo el gobierno de Macri hace mucho tiempo. Sí. Nosotros hicimos una denuncia judicial del Frente de Izquierda, como legislador, que mostramos, de acuerdo a lo que dice la propia auditoría de la ciudad, que el gobierno de Larreta le da 800 millones de pesos a Benito Rogio
de subsidios injustificados. ¿Qué quiero decir con esto? Que Rogio hizo negocios con el gobierno anterior y con el actual gobierno. Y con el anterior también. Y con el anterior también. Yo me acuerdo de la época de Menem, que estaban Rogio, Aragón y todos haciendo el subte, yo me Y acuerdo. con la dictadura militar, porque la patria contratista, de la cual Macri es de algún modo fundador, viene de la dictadura militar, si vos querés hasta viene atrás de Onganía. Entonces acá hay un saqueo del Estado. Y por tu pregunta, lo que hay en América Latina, con Dilma Rousseff, con el vicepresidente de Ecuador, ahora en Argentina, es una fuerte disputa por quién va a manejar, como yo decía antes, esos negocios. Ahora, Argentina tiene, y yo termino este mensaje, un fuerte ajuste contra el pueblo. Eso está clarísimo, después lo podemos discutir. Lo que yo le quiero decir a los televidentes que están enojados con este ajuste y necesitan enfrentarlo, que no lo vamos a hacer de la mano de quienes gobernaban anteriormente y nos llevaron a esta situación y gobernaron con estos métodos que se están revelando. Hace falta una nueva forma de enfrentar eso y el Frente de Izquierda... La pregunta que te hago como partido obrero es, los partidos de izquierda, dejando de lado la izquierda justicialista, los partidos de izquierda son muchos, pregonan la unidad, pero siguen sin juntarse. Se juntan en la cancha, se juntan en Lanús, se juntan en Ferro, pero siguen como cada uno por su lado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? A ver, el Partido Obrero integra el Frente de Izquierda. Sí. Somos 3 fuerzas políticas que hicimos un frente en el 2011. Sí, sí. Y desde ahí para acá mantenemos ese frente, digo que quede claro. Pero hay partidos alrededor. Pero bueno, acá le explicó el peronismo, es decir, todas las fuerzas políticas tienen su espacio, sus problemas. El peronismo tiene su problema, la izquierda tiene, digamos, a los principales partidos de izquierda dentro del Frente de Izquierda y otras fuerzas que yo caracterizo más pequeñas, algunas por fuera. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, son divergencias políticas, hay que discutirlas. Ustedes piensan que una parte de la izquierda, bajo el gobierno anterior, se hizo fervientemente kirchnerista. Nosotros, el Frente de Izquierda, no. Otra parte de la izquierda, bajo el gobierno anterior también, cuando fue el conflicto este famoso con el campo, el año 2008-2009, defendió al sector de los capitalistas agrarios. El Frente de Izquierda no. Entonces, hay divergencias como las tienen los radicales, las tienen los peronistas, la izquierda también tiene las propias. Ahora, el Frente de Izquierda, de una manera muy clara, ha sido quien ha mostrado un progreso. Hemos sacado las últimas elecciones casi 20% de los votos en Jujuy, 15% de los votos en Mendoza, 10% de los votos en Salta. En la capital federal sacamos un 7% de los votos. Es un progreso. ¿Vos me decís, ¿estamos conformes? No, no estamos conformes. Pero en la película, no en la foto, es evidente que venimos progresando. Y yo creo, porque ahora nosotros no estamos realmente pensando en las elecciones. Igual le digo al electorado del Frente de Izquierda, no se haga problema que el Frente de Izquierda va a elecciones como Frente de Izquierda. Pero no estamos pensando en las elecciones. Falta muchísimo y hay que pagar la boleta acá la semana que viene, hay que pagar la boleta de luz la semana que viene. Los trabajadores no saben si van a perder el empleo la semana que viene y lo que está claro es que si no pierden el empleo, como mínimo pierden 10 puntos de su salario. Entonces, en esa situación, el Frente de Izquierda nos dice, che, votame en el 2019 y vemos si en el 2020 cambiamos la cosa. No, hace falta, y es un tema importante que se tiene que discutir, una respuesta ahora también de los sindicatos. No podemos esperar hasta el año que viene para que se vote, imagínate, se va a votar en octubre del 2019 para que un gobierno, si es que fuese bueno, asumiría en diciembre del 2019, bueno, y mientras tanto... ¿Puede estar tan alienado, tan ajeno a la realidad, Gabriel, por ejemplo? Lo que pasa es, a ver, yo estoy tan alienado, ellos tienen una crisis, tienen que pilotearla como pueden. Pero Macri fue el que decía que hay que reconocer que hay una enfermedad para poder curarla, se lo decía a Cristina. Pero voy a lo siguiente, a ver, ellos, la inflación, si vos haces 2 devaluaciones, claro. Cuando asumió estaba 9.50 el dólar. También cambió un dólar negro a 15, ¿no? Sí, estaba sí, los 2 sí, dólares. sí. Pero estaba 9.50 del oficial, el otro a 15. Hoy está a 30. Tenés una devaluación o del 100% o del 200%, depende de qué dólar tomes. Si aparte vos agarrás a eso, le sumás tarifazo del 1.500%. Como tenés en el gas y la electricidad. Sí. En la nafta. Si aparte le sumás que quitaste retenciones. Y por lo tanto eso impacta en los precios internos de los alimentos y cosas que se exportan. Sí. Es inevitable la inflación que hiciste. La generaste desde el gobierno. Esto es así. No es que vos decís fue un efecto no deseado. 2 devaluaciones, más tarifazo, más quita de retenciones, te va a llevar inevitablemente una inflación muy alta. Esa inflación, ¿qué ventaja tiene para algunos? Es que impacta en el poder adquisitivo del salario. Y uno de los propósitos estratégicos del gobierno es bajar los salarios e incrementar por esa vía el beneficio empresarial. Esto es así. Vos fíjate que en diciembre se votaron muchas cosas negativas.
la que más se recuerda es el cambio de la movilidad jubilatoria. Sí. Que al gobierno hasta le salió mal. Porque ellos pensaban que iba a ir un año de crecimiento, que no hubo, y de menor inflación. Terminó habiendo más inflación que crecimiento, ahora están discutiendo volver atrás con la fórmula de movilidad. Es un emparche. Pero aparte se votó una cosa importante, por lo negativo. Se votó una reducción de los impuestos que pagan las empresas, todas, al servicio social, al ANSES. Como consecuencia de eso, te hago un número para que lo veas. Quitar cargas sociales. Claro, para el año 2019, Sí. el Estado va a dejar de recaudar 80.000 millones de pesos. Y eso abarca a todas las empresas, no solamente a la del agro. Por eso todo el mundo lo aplaudió. Y las empresas no respondieron tomando gente. No, para Al contrario, nada. siguen echando. El discurso era, si reducimos el carga impositiva, sí. va a haber más empleo. Eso no ocurrió. No. Y por lo tanto los jubilados tienen menos ingresos porque se las llevan las empresas. Entonces acá lo que hay no es un simple ajuste, hay una redistribución del ingreso a favor de los capitalistas. Y ahora lo que está pasando es muy grave. Por eso hace falta que empecemos a discutir cuál es la salida. Todo pinta que vamos a una nueva corrida. Todo pinta. Porque si vos decís que estabilizaste la moneda con el 50% de tasa de interés, es verso. Vos decime que estabilizaste cuando bajaste la tasa. Si a te da el 50%, no estabilizaste nada. Como el 50% no se puede mantener in eternum, porque va a ser una recesión imparable, acá lo que está ocurriendo es que ya no se sabe si el FMI ahora que viene a Argentina esta semana va a renovar o no los préstamos, porque se están cumpliendo las metas de crecimiento, posiblemente la meta inflacionaria. No se llega. Yo pienso que el FMI la va a renovar porque si no le baja el pulgar al gobierno, y ellos defienden a este gobierno. Pero vamos a una situación de crisis y hay que discutir qué hacemos con la banca, qué hacemos con la deuda externa, qué hacemos con los servicios públicos y las cuestiones naturales, petróleo, gas, energía. Eso hay que discutirlo, porque si no, la campaña que uno dice, nadie sabe cuál es el contenido. El Frente Izquierda tiene un programa y lo queremos discutir, pero acá hace falta una salida a una crisis que si no le damos una salida, la va a pagar el pueblo trabajador. Sobre las propuestas, primero hay que tener muy bien claro y después hacer una evaluación de lo que ocurre. Fíjate lo que pasó ahora con el tema del aborto legal. Nadie sabía cómo iban a votar los diputados o los senadores. El Frente Izquierda, cuando fue la campaña, dijo nosotros estamos por el aborto legal. Por lo tanto, fuimos claros a la hora de votar. Después, cuando íbamos a votar en el Congreso, estaba claro el mandato. ¿Me permiten hacer una pregunta? Perdón, pero es importantísima. ¿Existe la Banelco en estos casos? La Banelco para comprar... La famosa Banelco vieja, trayéndola ahora. Bueno, porque uno dice que sí, después dice que no. Lo que se está revelando, a ver, estamos en un momento... Perdón por la pregunta, porque pero no quiero molestar. Hablas de la Cámara. Yo hablo de las cámaras, porque en realidad, dicen una cosa, después dicen otra. Si vos me decís a mí... ¿A quién le conviene que voten una cosa o que voten otra? Pero te puedo decir una cosa, mira, ahora a la luz de lo que estamos viendo con esta investigación, y que un ex jefe de gabinete, me refiero a Valmedina, reconoce haber recibido bolsos. Yo no soy abogado, para una frase famosa, a confesión de parte, a relevo de prueba. Quien se anima a decir que no existe la Banelco, quien pone las manos en el fuego, es que quiere perder las manos, es irresponsable. Tampoco nadie está obligado a declarar en su contra. Él dijo, quizás pero él lo dijo directamente. Está bien, pero él dijo que lo recibió. Me refiero, es un ex jefe de gabinete, es una persona que uno supone que si fue jefe de gabinete tiene un grado de responsabilidad sobre lo que dice. El hecho de que lo reconozca habla de una política de entrelazamiento de negocios muy fuerte. Yo creo que esa Banelco, no sé si puntualmente en el caso del aborto, eso no lo puedo decir. Acá lo que sí hubo en el caso del aborto fue una presión enorme de Iglesia, enorme, y por lo tanto lograron en el Senado lo que no había logrado en diputados. Ahora bien, esa presión también ¿por qué esa presión logró su cometido? Porque presiona a la gente que es presionable. Por ejemplo, al Frente de Izquierda hubo una presión en diputados, pero ni siquiera nos llamaban por teléfono. ¿Por qué? Porque sabía que le íbamos a cortar. Si nos llamaba el obispo X y a decir, che, no voté, nos cortábamos, porque tenemos un mandato claro. Y eso vale para todas las demás propuestas. ¿Qué mandato tiene cada uno? Porque si no, vemos ahora, por ejemplo, lo que vos decías en el Congreso. En el Congreso han pasado varias cosas. Hay propuestas que el gobierno no escucha, pero también, y eso hay que decirlo con mucha claridad, el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. En ninguna, ni en diputados ni en senadores. El pacto con el Fondo Monetario podría haber sido volteado en el Congreso. Si la oposición lo hacía. Hicimos la sesión y no tuvimos... Por eso, pero la oposición tiene un grado de complicidad. El presupuesto 2018 se lo votaron al gobierno. Porque tiene un presupuesto. El pacto con los fondos Witter se lo votaron al gobierno. La modificación de la ley de RT, que es gravísima. Porque se la votaron al gobierno. Y así te puedo enumerar. La ley de mercado de capitales
se la votaron al gobierno. Pero perdóname, vos... Con vos, una parte Delfina, de la oposición, porque ustedes también son oposición. Lógico. Vos dijiste, Pero acabas nosotros de se la decir... votamos. No, claro. Hablando mucho el tema estos días porque queríamos realmente que se haga aprobado en el Senado, es la aspiración nuestra. Por supuesto, yo también, ¿eh? No, eso no lo dudo, veo el pañuelo. Sí. Entonces, ¿cómo seguir? Es todo un problema, ¿cómo seguir? Porque los tiempos parlamentarios son muy largos. El año que viene se puede volver, pero uno supone que son los mismos miembros del Senado. Entonces podrían votar de otro modo, pero son los mismos. Y después de un debate llegamos a una primera conclusión, que lo estamos discutiendo con el movimiento de mujeres que está tan compenetrado en esta lucha, si no corresponde impulsar una consulta popular. Es un debate que queremos abrir. Sí. ¿Por qué una consulta? Primero está la Constitución, ¿no? Pero está claro que el otro día, yo creo que había unas 2 millones de personas movilizadas en todo, cuando uno suma todo el país, y 38 senadores dijeron que no. 38. Entonces uno dice, 38 senadores, ¿tienen derecho a decirle que no a 2 millones de personas movilizadas? Cuando aparte las personas movilizadas ni siquiera quieren imponerle nada a nadie, es un derecho. Exacto. Después hace uso de él quien lo necesite o quien lo desee, Sí. ¿está claro? Entonces, el problema de un plebiscito me parece que sería una salida, impulsar esta idea de una consulta y largar una campaña porque no se puede esperar tanto tiempo. Leí un periodista de La Nación que incluso sacó una cuenta negativa diciendo cómo es en el Senado, la renovación es por tercios. Claro. Entonces, los que quedan son los que votan en contra. O sea, hasta el 2022 no te cambia la composición de la Cámara de Senadores, no se puede esperar tanto tiempo. Claro. Impulsemos ahora, porque el tema del Código Penal, para que se entienda, si incluso en la versión más positiva, que Macri despenalice y no toque otras cosas para hacerlas más, digamos, represivas, los abortos van a seguir siendo clandestinos. Claro. Es decir, lo que va a ocurrir es cuando una mujer va a un hospital desangrada, no le van a hacer una causa penal. Sí. Pero el aborto va a seguir siendo clandestino. Y la Sí. desigualdad material de Exacto. quien tiene capacidad de pagar clandestinamente Exacto. un aborto, digamos, en mejores condiciones, con la mujer que no tiene esa capacidad, no. Y en el Senado, creo que los que estamos acá seguramente lo escuchamos, pero posiblemente la audiencia también, las cosas que se dijeron fueron Tremendo. No, bárbaras. escuché cosas realmente Bárbaras. increíbles. Es decir, Sí, cuando uno- sobre todo, bueno, Argumentos, Urtubey muy- diciendo que No, no, la no. violación intrafamiliar no era violenta. O que no tuve tiempo de leer las cosas. Bueno, esta cosa tiene que volver el sueldo. Justamente, hablando de una industria inteligente, necesita desarrolladores inteligentes. Este gobierno se jacta de ser neoliberal o, diría yo, no sé si desarrollista, pero bueno, el neoliberalismo a veces, viste, se toca en algún punto. Y sin embargo no vamos a ningún lado, no hay una industria que humee aquí en nuestro país. ¿Qué pasa? Yo creo que el Frente de Izquierda tiene un programa realmente que lo queremos debatir de transformación del país. Rápidamente, el tema de la banca es un tema clave para Argentina, porque sin banca no te puedes financiar. Y hoy Argentina tiene una deuda externa de 330.000 millones, más o menos, y en el exterior la fuga de capitales que se da a activos externos supera los 400.000. Sí. Somos un país acreedor, porque tenemos más afuera de lo que le debemos. Sí. ¿Ahora qué pasa? Esa plata se fuga No te es precisamente por el sistema financiero. El programa del Frente de Izquierda plantea que la banca tiene que pasar a manos públicas. No puede estar en manos de un grupo de banqueros que se fuga la guita del país. 2, el comercio exterior. Acá se discutía mucho. El comercio exterior argentino hoy lo manejan un grupo pequeño de empresas. Sí. Las grandes cerealeras, que ni siquiera son nacionales. Dreyfus, Bunge, Nidera, ellos manejan el comercio exterior del país. El Frente de Izquierda plantea que el comercio exterior del país también tiene que pasar a manos públicas y que la relación con el mundo tiene que ser una relación estratégica discutida políticamente por el poder político dirigido por los trabajadores. Sí. Así podríamos, por ejemplo, vender la soja que Argentina genera a un país que nos facilite tecnología para un desarrollo industrial. Entonces, sin un financiamiento, sin un comercio exterior adecuado, es imposible un financiamiento. Tercero, los recursos naturales. Argentina, teniendo el petróleo, el gas y la electricidad en manos privadas, hace que el conjunto de la renta de estos recursos naturales se lo lleve un grupo de empresas. Es inviable el país de este modo. Entonces también necesitamos recuperar esos recursos naturales. Entonces vos tenés el tema de la deuda, que esta deuda es impagable. Es impagable. Si vos tomás de la dictadura para acá, todos los gobiernos se fueron con más deuda que la que empezaron, todos, habiendo pagado muchísimo de deuda. Sí. Entonces hace falta repudiar esa deuda, nacionalizar los recursos naturales, la banca y el comercio exterior, y así Argentina va a tener una posibilidad de desarrollo, porque todos los gobiernos, creo que las personas en Argentina a veces el escepticismo de qué surge, desde 83 para la fecha, gobernaron peronistas, Sí, sí. radicales, el Frepaso, de diferente, ahora el PRO, y venimos de fracaso tras fracaso.
Es decir, que han fracasado todos estos gobiernos y hace falta cambiar la estrategia, no solamente el color del gobierno. Se presentan ustedes como una opción y yo comparto absolutamente todo lo que decís. Lo que creo también es que no estamos culturalmente preparados como para hacernos cargo de tanto. Pero eso lo discutimos otra vez porque tenemos que seguir. Otro día lo vemos. Muchísimas Gracias. gracias, Gabriel. Muchísimas gracias.